Vamos a profundizar en la lectura que tuvimos sobre Génesis. Recordemos cómo la maldad se había extendido tanto sobre la humanidad que Dios tuvo que tomar una decisión bastante radical. Dice la Biblia que todos los pensamientos del hombre tendían solamente al mal, y es por ello que Dios decide enviar el diluvio y salvar solamente a la familia de Noé y a Noé. Simplemente o solamente porque ellos fueron los únicos que decidieron creer y obedecer la voz de Dios. Entonces, con ellos sabemos que empieza una nueva oportunidad para el ser humano, pero si analizamos el capítulo 6, tenemos muchas perlas escondidas, tenemos secretos que si nosotros no nos paramos a escudriñar esas perlas escondidas, pues van a quedar desapercibidas. Dice la palabra que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Si nos damos cuenta, allí hay una diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y si continuamos más adelante en la lectura, vemos en el versículo 4 que de estas uniones de los hijos de Dios y las hijas de los hombres nacieron los Nefilim, es decir, los gigantes. Dice la palabra, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. Y los gigantes son desde luego los protagonistas de muchas historias que vamos a leer a lo largo de la Biblia y a lo largo del Antiguo Testamento, esas conquistas que el pueblo de Dios llevó adelante en Canaán. Pero ¿de dónde surgen estos gigantes? Entonces aquí nos lo está diciendo claramente. Son el producto de la unión y la reproducción de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Lo primero que tenemos que saber es que no hay mucha información o no hay información exacta acerca de los gigantes. Muchos teólogos afirman que tenían alturas desproporcionadas, alturas sumamente grandes en comparación con el ser humano. ¿Por qué lo sabemos? Por versículos como Números 13, que dice, y vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. ¿Cuál tendría que ser la altura de estos gigantes para que los espías que fueron a Canaán escribieran aquí que ellos eran como langostas en comparación a los gigantes? También tenemos otros datos como Goliat. Todos conocemos la historia de Goliat y dice la Biblia que medía aproximadamente unos 3 metros. Pero también está el rey Og de Basán, dice la Biblia que su cama medía cerca de 4 metros. Entonces, con estos pequeños datos podemos hacernos la idea de la gran altura que tenían los gigantes. Ahora, esto estaba sucediendo en un momento en que en el Génesis capítulo 6 vemos que la sociedad se encontraba más alejada de Dios, más apartada de Dios. Pero ¿quiénes eran los hijos de Dios? Sabemos que quiénes eran las hijas de los hombres, pero ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Hay muchos secretos que solamente le pertenecen al Señor y Él no quiso dejarlos escritos de modo que vamos a poder indagar o conocer o saber más cuando estemos en la presencia de Dios. Y si a Él le place explicarnos todas esas cosas que están guardadas y revelarnos esos secretos. Pero por ahora muchos de esos secretos están solamente en la soberanía de Dios. Pero los hijos de Dios hace referencia a los ángeles caídos. Dice que mientras las hijas de los hombres está haciendo referencia a las mujeres humanas. Es decir, cuando tú y yo hablamos de ángeles, rápidamente en nuestra mente vienen las imágenes de los seres que sirven a Dios, de estos mensajeros. Pero cuando hablamos de los ángeles caídos, son aquellos ángeles que decidieron rebelarse contra Dios. Y en medio de esa rebeldía, en medio de esa rebelión, terminando teniendo relaciones sexuales y reproduciéndose con las mujeres humanas. De estas uniones antinaturales que no nacieron en el corazón de Dios, es que nacen lo que conocemos como los Nefilim. Entonces, fíjate lo interesante de la palabra Nefilim, que viene del hebreo original, que significa se deriva del verbo nafar, y nafar significa caer. Así que definimos a los gigantes como los caídos.
Los caídos. Siempre que aparecen gigantes en la Biblia, nunca se menciona que dentro del pueblo de Dios hubiera gigantes valiosos, valerosos, guerreros, sino simplemente se mencionan como tribus enemigas, una intimidación, y la orden era ir y destruirlos. ¿Por qué? Porque eran seres producto de la rebeldía y de la desobediencia de los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Cuánto mal se habían señoreado en la faz de la tierra, que los seres humanos terminaron consintiendo tener relaciones y reproducirse con los seres caídos. ¿Hasta qué punto puede llegar a desviarse el corazón del hombre? Esa creación perfecta que nació en el corazón de Dios. En el estudio de esta semana estamos leyendo sobre Lot. Dice la palabra que dos ángeles visitan Sodoma y que en esta ciudad se encuentran con Lot, el sobrino de Abraham, y Lot los mete en su casa. Y dice la Biblia que en ese momento los hombres de Sodoma comienzan a rodear la casa porque querían conocer a estos dos ángeles. El término conocer, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, viene del término ginosco, que significa ser uno. Allí es una connotación sexual. En otras palabras, estos ángeles, estos hombres de Sodoma querían tener relaciones sexuales con los ángeles, querían violarlos. Ahora, la pregunta es, si estos ángeles tuvieron relaciones sexuales con los humanos y nacieron gigantes, porque hoy en día esos ángeles caídos, esos demonios no están haciendo lo mismo? ¿Por qué no vemos estas uniones hoy en día? La respuesta la encontramos en el libro de Judas. Judas, el hermano de Jacob, no vayamos a confundir con Judas Iscariote. En Judas 1:6 dice la palabra: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y dice la versión NTV: les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecía. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Está claro que muchos de estos seres celestiales que Dios creó para su servicio se rebelaron tanto que llegaron a reproducirse con la raza humana. Y Dios dijo: hasta aquí, me cansé. Los puso en prisiones de oscuridad para que no interfirieran más con la raza humana. Con esta reflexión quería recordarles por qué Dios tomó una decisión tan radical como el diluvio. Y es que el ser humano puede llegar a tan alto nivel de maldad que Dios hace lo que hace para erradicar esa maldad. No para erradicar al ser humano, sino para erradicar su maldad. Su voluntad es que un día ya no haya más maldad. El hombre, tenemos que tener claro que el hombre sin Dios está condenado a su autodestrucción.